la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Ahí vamos a tener la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 9. Es el que vamos a considerar para alimentarnos espiritualmente y edificarnos en el camino correcto, en el camino del Señor Jesucristo. Hace algunas semanas hacia atrás, en una explicación que un servidor daba de la palabra de Dios, ponía como ejemplo lo que nosotros hacíamos hace algunos años, cuando el algodón ya tenía cierta altura, que teníamos que caparlo. Se agarraba uno, pues a veces hasta con las dos manos, con estos dedos, empezaba uno a capar lo que era la planta del algodón. Y luego me preguntó una persona, ¿y cómo es eso? ¿Para qué? Cuando uno no conoce una actividad, pues no la va a realizar como debe de ser. Si no conoce uno el significado y no conoce uno para qué es, pues no lo va a hacer uno correctamente. Pues ya le expliqué así rápidamente para qué era. No, es que si no se capa el algodón, se vuela, como decimos aquí. Crece, o sea, se vuela, pierde la fuerza y la bellota que da, pues la da muy cortita y ya no brota el algodón como debe de ser. Ya una explicación así. Por eso debe de ser en su tiempo, en el tiempo que es antes de que crezca de más, cuando está floreciendo por ahí el algodón, las florecitas rojas que daban. Es más o menos el tiempo de lo que se debe de practicar hacer ese trabajo. Si no se hace, no hay cosecha, no hay nada. O hay muy poca cosecha. Y hay que hacerlo con rapidez, porque tienes un poco de tiempo lo que se ocupa para hacerlo. Generalmente es después del último riego y a veces nosotros nos tocó hacerlo con el piso todavía húmedo, porque ya no había tiempo, tenía uno que entrar así. A veces cayéndose uno del lodo o del soquete, como decimos nosotros, pero tenía que hacerse en tiempo y forma para poder tener un beneficio de la cosecha y poder tener un ingreso. Más o menos así es la cuestión de la Biblia. Tenemos que conocer cómo se deben de hacer las cosas, qué significa cada parte de la Escritura para tenerle provecho o para sacarle provecho. Hacerlo tal como es. Y luego uno, a veces cuando uno va haciendo, cuando uno andaba capando, se topaba uno con los demás compañeros. Decía, ¿cómo vas? Pues aquí la llevamos, unos eran más rápidos que otros. Pero también conocían lo que se hacía. Pero cuando uno no conoce, pues no es un avance significativo, sino se queda uno estático y no avanza, porque uno no sabe cómo hacer las cosas. También así pasa. Vamos a ver ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 9. El título es el fin de vuestra fe, dice ahí, el fin de vuestra fe. Esa parte, como está escrito así, es lo que vamos a estudiar, el fin de vuestra fe. La pregunta sobre la cual estudiaremos es, ¿qué significa el fin de vuestra fe? Eso es lo que vamos a ver, que son tres cosas de lo que vamos a estar estudiando, mencionando, meditando, alimentándonos, para que al final sepamos lo que significa esta parte de la Biblia. Y como siempre decimos, pues ya cada quien hace lo que crea conveniente para su salvación o para su alma. Dice ahí la Biblia, tiene un verso anterior que dice, habla del Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Y el fin de vuestra fe, dice el versículo 9, que es la salvación de nuestras almas. Es el fin de nuestra fe. Por eso vamos a ver qué significa. ¿Qué significa? Y tiene tres significados, de acuerdo al diccionario griego y de acuerdo al diccionario secular. A veces sí coinciden el significado
no siempre, pero a veces. Significa, primeramente, el objetivo de la fe. El fin de vuestra fe significa el objetivo de la fe. Es decir, en quién creemos, en quién depositamos la fe. Porque para muchos el fin de su fe es la imagen, la idolatría. Es el fin, es el objetivo. En su mente, su objetivo está creer en eso, seguir eso, o amar eso, o confiar en eso, ser fiel en eso. Todo lo que hace la fe de ellos o la fe de algunos. Otros tienen fe, porque de que hay fe del mundo hay, pero no es fe la que pide el Señor Jesucristo cuando Él venga, o la fe que emana de la Escritura. La fe en el sentido de creer, muchos creen, por ejemplo, en el origen de las especies. ¿Por qué llegamos a la actualidad? ¿Por qué estamos como seres humanos lo que somos? Y ellos en eso lo creen. Muchos creen en la reencarnación, es decir, su objetivo es la reencarnación. Y lo dice, ¿no? Pues cuando reencarne, pues a veces reencarno ahora en esto, ahora ya no, o tal vez estoy pasando mi séptima reencarnación y sacan tantas cosas. Pero cada quien cree en un objetivo, en un fin que ellos se han diseñado o que ellos así han considerado creer. El fin de vuestra fe, que dice la Biblia, es creer en el Señor Jesucristo, no creer en nadie más. La Biblia no nos enseña que creyendo en alguien más fuera de Jesús tengamos la salvación. El propio Señor Jesús nos dice que para que todo el que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que crea todo aquel que cree en el Hijo del Hombre. El objetivo de la fe o el fin de vuestra fe es Jesús. Jesucristo es nuestro objetivo. Él es nuestro fin. En Él es el que debemos de creer. En Él es que debemos de poner nuestra confianza. En Él es que debemos de poner todas nuestras fuerzas y energías como objetivo, cuando lo entendemos. Porque a veces nuestro objetivo no es Jesús. A veces nuestro objetivo es el bien material, el bien personal, el bien de salud. Cuando nuestro objetivo es el bien económico, trabajamos excesivamente para obtener un fin. Es decir, cuando yo tengo mi meta, que mi objetivo es estar bien económicamente, lo voy a hacer, porque me voy a esforzar para eso. Pero es porque es mi objetivo. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que creo que me va a dar tranquilidad. Yo creo que el dinero me da felicidad. Yo creo que el dinero me da gozo. Yo creo que el dinero me hace una sonrisa en mi cara. Ando contento porque tengo. Yo creo que el que tenga una buena relación me da la felicidad. Cuando realmente quien da la felicidad, dice el versículo anterior, que nos ha dado un gozo, y en la mañana decíamos un gozo inefable, es Jesucristo. Es que nos lo da. Pero realmente cuando lo creemos, o cuando lo sentimos, y cuando lo buscamos, entonces se convierte en el objetivo de nuestra fe. Yo creo en el Señor Jesucristo, pase lo que pase. Yo creo en el Señor Jesucristo, suceda lo que suceda. Es cuando lo tenemos como un objetivo. Hace tiempo, una persona tenía su fe depositada en que venera la mayor parte de México. Y tuvo una enfermedad grave, tuvo una enfermedad de cáncer. Y le pedía, y le pedía, y le pedía, y le pedía. Y no obtuvo la petición. Tuvieron que hacerle la operación que se hace, extirpar aquello que está cancerígeno en el cuerpo. Y después de eso, al no recibir la petición, dejó de creer, dejó de venerar, dejó de seguir. Y se convirtió a otra situación. Porque su objetivo era, su fe estaba puesta en la imagen de México. Nosotros tenemos, o deberíamos de tener como objetivo Jesús. Decíamos en la mañana, sin condición. Pase lo que pase con nuestra vida. Porque dentro de la prueba, hermanos, que vamos a pasar, dentro de la prueba de fe, que se nos va a probar a ver si es cierto que tenemos fe, no para Dios, ¿verdad? Las pruebas no son para Dios, son para nosotros.
Dios ya sabe quién está fuerte y quién no. Dios ya sabe quién cree sinceramente y quién no. Eso es para nosotros. Dentro de nuestra fe vamos a ser probados. Tal vez con la separación de algo, la pérdida de alguien, o la salud o la economía. Casi siempre ponemos como ejemplo a Job, que fue lo que perdió: familia, economía y salud. Las tres cosas perdió. También nosotros así vamos a ser probados. Tal vez puede ser con la salud, con la economía o con la familia. A lo mejor no perdemos un ser querido, pero a lo mejor el ser querido nos desprecia. Y ahí se va a ver si realmente nuestro objetivo a quien yo deposito mi fe es Jesús. Si yo me mantengo firme, a pesar de lo que pase, entonces mi objetivo es Jesús. Si no, tenía una ilusión solamente que mi fe estaba puesta en Jesús, pero nada más porque recibía, porque tenía o porque estaba bien. También el objetivo es la palabra de Dios. El objetivo es la palabra. Cuando creemos en este santo libro, si creemos en este santo libro, entonces tenemos una fe de Dios. Una fe que Dios quiere que tengamos. Porque creo que la iglesia de Cristo es la única iglesia en el mundo que solamente tiene sus dogmas, o solamente su adoración, o solamente su fe está basada en el libro de Dios. Diversas religiones tienen otros libros. El grupo de los mormones tiene otros 3 o 4 aparte de la Biblia, que el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio y la interpretación de José Smith. Tienen 4 libros. Y a veces ven más o creen más en el libro de Mormón que en la propia Escritura. Dice la Escritura ahí en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15: como objeto, como fin de nuestra fe, debe de ser el Señor Jesús, todo lo que conlleva el Señor Jesús y la bendita palabra de Dios. Cuando digo todo lo que conlleva Jesús, obviamente me estoy refiriendo a la deidad en general. No podemos creer en Jesús si el Padre no lo hubiese enviado. No podemos creer en Jesús si el Espíritu Santo no nos hubiese convencido. Cuando creemos en Jesús, creemos en el Padre, Espíritu Santo, y creemos en la palabra de Dios. Dice ahí la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es la única palabra fiel. Este es el libro en el que muchos no creen. Este es el libro en el que muchos no quieren creer, porque por dentro de ellos saben que es cierto, pero por dentro de ellos saben que los va a cambiar y no quieren dejar su costumbre de vida. Y la Escritura nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la palabra fiel. En esto debe de estar como objetivo creer, no en el libro de los orígenes, el cómo se originó la creación humana, sino en este santo libro, que tiene un inicio de vida y tiene un final de vida, que tiene un propósito de vida y que tiene un objetivo de vida, que es la palabra de Dios. Nosotros venimos a este mundo para decidir si queremos vivir o no. Es el único propósito de vida. Dios nos dio una oportunidad de darnos entendimiento, conocimiento, sentirnos vivos para saber si queremos vivir con Él. Esta vida es una vida de probación solamente. No estamos aquí y no vamos a permanecer para estar aquí siempre, sino para decidir hacia dónde queremos estar. Por eso, este es el libro de Dios en el cual debe de ser el objeto de vuestra fe. Si queremos salvar nuestras almas o nuestras almas, tenemos que creer en Dios, en Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. En todo lo que viene en la palabra de Dios tenemos que creer para poder entender el significado del fin de vuestra fe. Dice ahí adelantito en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, porque cuando leemos este versículo decimos: pues si Cristo vino a salvar a los pecadores, pues yo también soy el primer pecador. Pero la salvación incluye esto. Dice ahí la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 11: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Si le negaremos, Él también nos negará. Todo lo que es el concepto de la Escritura.
pero sin hacer absolutamente nada. Y aquí al menos hay 3 cuestiones que tenemos que hacer para tener la salvación que nos dice la Escritura: morir con Cristo. Ya lo hemos hecho en el bautismo, pero tenemos que permanecer crucificados con Cristo, que significa crucificar vuestras pasiones, como dice la Escritura: los que son de Cristo han crucificado vuestras pasiones con vuestros deseos. Si nosotros hemos crucificado y está en la cruz de Cristo mis pasiones y mis deseos carnales, he muerto con Él. Si no, nada más como que dice que morí cuando fui bautizado, pero cuando ando caminando quiero vivir en la carne. Entonces no he muerto con Él. Y esta es palabra fiel. Si yo creo, mi objetivo de fe, el fin de mi fe, es decir, mi objetivo para la salvación de mi alma, es Dios y es su palabra, lo voy a llevar a cabo. Y si no, no lo voy a obedecer. Si no, nada más voy a obedecer lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me agrada. Pero algo que me obligue a hacer algo que me cambie mi forma de vida, como que no lo quiero hacer, porque a nadie le gusta sufrir. Y es lo que dice la otra parte de aquí: si sufrimos, también reinaremos. Hay si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en cada frase de aquí de la Biblia, están los extremos o está lo opuesto. Si somos muertos, viviremos. Si sufrimos, reinaremos. Si le negamos, Él también nos negará. Si le confesamos, Él nos confesará ante el Padre. Porque son las únicas 2 cosas que hay. Son los 2 polos opuestos, el cielo y el infierno, nada más. Nuestro Dios y el enemigo, nada más. El mundo y las cuestiones espirituales, el Espíritu Santo y el Espíritu del mundo. No hay otra cosa, no hay algo intermedio, pero eso lo vamos a entender y a llevar a la práctica cuando entendemos y cuando conocemos el significado del fin de nuestra fe, que es primeramente el objetivo de nuestra fe. ¿En quién depositamos nuestra fe? ¿En quién creemos? Número 2. ¿Qué significa el fin de vuestra fe? Significa el propósito de la fe. Un poco distinto esto. El propósito de la fe. Es decir, si yo creo en Dios, si yo vengo a adorar a Dios, no vengo porque quiero que me vaya bien en la vida. No vengo porque quiero tener salud. No vengo porque quiero tener dinero. No vengo porque quiero tener éxito. Si yo tengo ese pensamiento, ese no es el propósito. Entonces busque la fortuna por allá, en el mundo. Aquí no. Lo que leímos ahí en el capítulo 1, versículo 9, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin, en la fe, como es algo abstracto, es algo que no se ve, solamente demostrado, va a obtener algo que también no se ve en este momento, como es la eternidad. No la vemos, no vemos el cielo. La fe no nos puede dar algo físico, material. Yo no puedo estar aquí pretendiendo que si yo alabo a Dios, si yo adoro a Dios, voy a tener bienes de este mundo, voy a tener felicidad en este mundo, de acuerdo al mundo, de acuerdo, porque es la felicidad de acuerdo al mundo. Ese no sería el propósito que menciona el apóstol Pedro en su primera carta, porque dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El único propósito de la fe en Dios, en Jesucristo, en la palabra de Dios, el único propósito de hacer las cosas que Dios le agrada, es la salvación de mi alma. Si yo vengo por otro propósito aquí, si yo alabo a Dios con otro propósito, entonces no tengo una fe que tenga como propósito. El propósito de la fe que Dios ha originado por su palabra es que sea salva el alma de cada uno de los que hemos creído, no el cuerpo. No el cuerpo, porque ¿de qué ganará el hombre de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y cuando uno lee eso dice, o sea que uno mismo puede perder el alma. No es que pueda, uno mismo pierde el alma. Uno mismo pierde la eternidad. Uno mismo gana el tormento eterno. ¿En qué? En las decisiones. ¿En qué? En los pensamientos. ¿En qué? En los deseos. ¿En qué? En el corazón fiel a Dios, obviamente. Es donde uno puede perder. ¿Puedo ganar el mundo? ¿Cómo es ganar el mundo? Tener bienes, tener satisfacción. Pero entonces va al contrario, porque dice: no proveáis para los deseos de la carne
que van en contra de los del Espíritu. Y no podemos mezclarlos. No puedo ser espiritual y ser mundano al mismo tiempo. Eso es un concepto que yo mismo me puedo equivocar completamente. No nos engañemos a nosotros mismos. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si yo siembro una indecisión ante Dios, eso es lo que voy a recibir. Si yo siembro una que no sea constante con Dios, es lo que voy a recibir. ¿Cómo quiero recibir la gloria cuando no soy constante con Dios? ¿Cómo quiero recibir la gloria cuando no adoro y alabo a Dios como Él me lo pide? Porque yo alabo y adoro a Dios, si Él me pregunta, pero a mi manera, a mi estilo, en mi forma de pensar, en mis fuerzas, en mis pensamientos. Pero en mis pensamientos es muy poquito lo que le adoro y lo que le alabo y lo que tengo en la mente y el corazón, porque tengo más pensamiento en el mundo, y eso lo sabe Dios. Y yo me estoy engañando a mí mismo. La Biblia nos dice las cosas tan claras que uno mismo se puede echar a perder. Así que el propósito, lo que significa el fin de vuestra fe es el propósito, que es la salvación de vuestras almas, que nunca es prosperidad, que nunca el propósito es la vanagloria personal tampoco, y que nunca el propósito es el bienestar ni la salud, ni todo lo que el Evangelio de la prosperidad anuncia, predica y divulga, que nunca es un milagro tampoco. La Biblia nos menciona que si tengo fe en Dios voy a recibir un milagro. Muchos se van por esa idea, muchos se van por ese concepto. Si tú estás con Dios vas a recibir milagros. ¿Dónde dice la Biblia eso? Aquí nos dice, si tú tienes fe en Dios vas a recibir milagros. La Biblia no menciona de eso. La Biblia menciona que si tú vas a estar con Dios y tú crees en Dios y quieres el propósito de lo que es tu fe, el único milagro que vas a ver es cuando eres bautizado, que mueres, eres sepultado y renaces a nueva vida. Ese es el milagro que vamos a ver. Porque morimos y resucitamos para andar en novedad de vida. Pero no vamos a tener un milagro, un evento prodigioso. Eso no lo vamos a recibir. Solamente que Dios quiera concedernos lo que Él quiera que sea necesario para nuestra vida. En la primera carta de Pedro, ahí en Tito, capítulo 3, versículo 21, dice la Escritura, referente al bautismo. ¿Por qué referente al bautismo? Porque es cuando entramos. Es cuando nuestra fe se manifiesta. Pero si yo vengo con una fe, con un propósito desviado de lo que es la palabra de Dios, si yo creo que estando con Dios, todo lo pasado de mi vida va a quedar olvidado. Si tengo enfermedad, si tengo carencia y voy a vivir una vida mucho mejor, estoy equivocado. El bautismo no es para eso. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y pone un paréntesis para que veamos de qué manera, cuál es la salvación. La salvación no es la prosperidad, no es la salud. Dice, no quitando las injusticias de la carne, es decir, las enfermedades que podemos tener o las consecuencias por yo haber vivido 40 años en el vicio. Si yo duré 30, 40 años tomando vino y tengo un problema ya en lo que es en la zona hepática o en el hígado, Dios no me lo que es el bautismo no me lo va a quitar, porque es consecuencia de mis actos. Esa no es la salvación. Entonces estoy buscando yo, o siento que la salvación es del cuerpo, en tiempo presente, en tiempo ahorita, que yo disfrute ahorita. Pero el bautismo es para entrar al camino, para entrar a la fe, y donde vamos a obtener resultados es en la eternidad. Por eso dice ahí la Biblia, no quitando las injusticias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando le quitamos el paréntesis dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Los paréntesis es una explicación de la salvación. Si lo leemos sin paréntesis nos salva por la resurrección de Jesucristo. Pero no nos salva, con el paréntesis para que entendamos que no nos salva el cuerpo, lo que nos salva es el alma. Y ese es el propósito de la fe, la salvación de vuestras almas. Número 3, hermanos. ¿Qué significa el bien de vuestras almas? Significa el objeto, a quien depositamos nuestra fe, significa el propósito y significa la duración del tiempo de la fe. ¿Cuánto tiempo debe de durar nuestra fe? Significa la duración del tiempo de la fe, ya que la fe se va a acabar, ¿sí? La fe es creer en algo que no vemos, cuando ya es una fe madura, cuando es una fe como resultado de fe. Por eso, entonces, ahora sí vemos lo
lo que es Hebreos 11:1, cuando ya tenemos fe, ahora sí resulta en esto, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando ya lo veamos, ya no vamos a tener fe. La fe ya la fe se hubiese acabado, porque lo estamos viendo. El tiempo de fe, el tiempo en que podemos manifestar fe es ahorita. Y el fin de vuestra fe es cuando ya veamos aquello. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿El cielo o el infierno? Cuando veamos el infierno vamos a decir, sí, todo era cierto y no me porté bien. Estando allí cada domingo, teniendo la palabra, conociendo los cantos, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no obedecí? Ya se acabó la fe. Caso contrario, lo que buscamos, lo que queremos es, cuando lleguemos a la gloria, todo era cierto, qué bueno que mantuve mi fe, porque todo esto es cierto. Porque la fe tenemos que mantenerla desde el inicio hasta el final, sin que varíe, ni el ánimo nos debe el ánimo personal, el ánimo físico, no debe amainar la fe. Una cosa es estar desanimados espiritualmente y otra cosa es que la fe se vaya achicando, se vaya quitando, se vaya acabando. Porque obviamente el ánimo en todos no va a estar siempre el mismo. A veces la pérdida de un ser querido, a veces la familia, a veces los hijos, hace que nuestro ánimo caiga. Pero eso no debe estar a la par de la fe. No porque yo me desanime, también mi fe va a bajar. Yo puedo estar desanimado físicamente, emocionalmente, pero mi fe sigue viva y sigue activa. Es una cosa distinta. No quiera yo compararlo, o que no quiera yo asimilarlo, o que mi fe depende del estado de ánimo que yo tengo. O sea, mi fe depende de lo que yo sienta de amor hacia el Señor Jesús, de lo que yo creo en Él, no en cómo me siento físicamente. Así que la fe algún día se va a terminar cuando veamos qué queremos ver. Esa es la cuestión, qué es lo que queremos ver. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, el último versículo de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice la Escritura, bueno, el 12 y el 13. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En este momento sí vemos, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora, en este momento, permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya lo explicamos o lo estudiamos, pero ahora con los valores, por qué es el amor que permanece. Porque el amor nunca deja de ser. La fe se va a terminar cuando ya hayamos visto. La esperanza se va a acabar cuando hayamos llegado al cielo. Entonces ya tengo lo que en mi corazón tenía esperanza de recibirlo, ya lo tengo. Pero el amor va a seguir siendo hacia Dios y creo que más va a aumentar todavía. Pero la fe va a terminar. Dice, ahora sí permanece la fe. ¿Qué significa el fin de vuestra fe? La duración del tiempo. Algún día va a terminar. Y no creamos que nos pase la cuestión aquella de que ahorita vivimos en disolución conociendo el santo libro de Dios. Ahorita no nos importa nada más que disfrutar la vida, el tiempo, las relaciones, el dinero, lo que es el mundo, es lo que me importa ahorita. Y luego me voy de este mundo, que no me pase lo que al ritmo de aquel relato de Lucas. Luego cuando estoy allá que diga, ya no estoy en la vida, ¿y ahora cómo voy a hacerle para tener fe? Siendo alma, siendo espíritu, ya no va uno a poder manifestar la fe, porque ya está uno viendo. Si ya estoy aquí en el Hades, ya estoy aquí en la antesala del infierno, ahora sí creo, ahora sí ya no vale. Ahorita es cuando tenemos que demostrar y manifestar la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Por eso es el fin de vuestra fe, el tiempo de duración. Por eso no debemos de desmayar, porque vamos a cosechar a tiempo. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 9, dice, no desmayemos, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo, ahorita no es el tiempo de los frutos, hermanos. Ahorita no es el tiempo del fruto de la salvación, de la vida eterna. Ahorita es el tiempo de trabajar, como nos dice el propio Santiago, que no nos impacientemos, que veamos al labrador, cómo trabaja, cómo ara, cómo siembra, cómo riega, y hasta el tiempo de cosecha recibe. Ahorita no queramos ver el por qué estoy con Dios, ahorita no. Ahorita lo que tenemos que tener es trabajar, manifestar nuestra fe, creer que esta fe siga aumentando cada día más, porque a su tiempo segaremos. Si es que permanecemos en la fe del Señor Jesucristo. Porque si no permanecemos, entonces a su tiempo no vamos a segar, a su tiempo no vamos a cosechar, o vamos a cosechar lo contrario a la vida. También debemos de mantener la fe hasta el último. En la mañana veíamos un pasaje, bueno, no lo vimos ya, pero lo estuvimos parafraseando ahí en Mateo 24,
En la mañana vimos Mateo 24:12, pero Mateo 24:13 nos dice, palabras del Señor Jesucristo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque a mí no me va a servir de nada haber creído, haberme entregado, haberme consagrado, si en un lapso de mi vida, por alguna situación, por alguna circunstancia, me alejo. Si me alejo es porque no tuve fe, si me alejo es porque sentía que estaba bien, pero si me alejo es porque mi fe no me alcanzó para eso. Entonces, haber perdido todo lo que yo he creído y lo que yo tengo siempre en mente, que es la salvación del alma. Es lo que nos tiene aquí. Primeramente adoramos y alabamos a Dios. Y porque queremos estar con Dios eternamente, seguimos alabando y adorando. Y porque queremos vivir eternamente. Cuando veíamos el primer punto, que el objetivo es creer en la palabra de Dios, dice ya el libro de Deuteronomio que no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Jehová, de Dios. Y el libro sale de la boca de Dios. Y si queremos vivir, tenemos que creer en este libro. Y creer nada más, decir sí creo lo que dice ahí, no, es hacer lo que dice aquí. Eso es creer, hacer lo que dice la Biblia. Y en este último punto es la duración del tiempo, mantenernos fieles, firmes hasta el fin. El propio Señor Jesucristo lo dice: todo aquel que persevere, permanece fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo se va a acabar mi fe? Hasta que llegue el fin de mi existencia terrenal, es como debo, hasta entonces, porque aún en los últimos años, o aún en el último suspiro, podemos caer. Tenemos que mantenernos firmes. Por eso dice la Escritura: el que piensa que esté firme, mire que no caiga, mire por él mismo. Tenemos que ver por nosotros mismos, porque el propósito de nuestra fe es la salvación de vuestras almas. El propósito, lo que significa el fin de vuestra fe, es el tiempo en el cual tenemos que tener fe, y es todo nuestro peregrinar aquí en la tierra. La invitación de esta tarde, hermanos, Dios nos invita a comprender mucho mejor lo que es el fin de vuestra fe. Nos menciona el propósito, el objetivo y el tiempo de demostrar fe. Ahora, Dios ya ha hecho su parte, la otra parte depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta escritura? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿La echaremos en saco roto o la conservaremos, la meditaremos, la tendremos siempre en la mente como mi objetivo, creer en Jesucristo y en la palabra? Mi propósito es salvar mi alma, no mi cuerpo. El fin de mi fe, ¿hasta cuándo el tiempo? Hasta que deje este cuerpo mortal. Y entonces algún día tendré un cuerpo inmortal. Cuando la mortalidad se vista de inmortalidad, entonces ahora sí voy a disfrutar. Ahorita es tiempo de trabajar. Dios los bendiga. Amén. Amén.